Los seres humanos formamos parte de la gran diversidad de seres vivos que habitan el planeta Tierra. Pero a pesar de lo diferente que podamos parecer, todos cumplimos tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. En esta instancia trabajaremos la función de relación. La función de relación nos permite percibir información de nuestro entorno, analizarla y elaborar una respuesta. De esta manera podemos dividirla en tres etapas: percepción de la información, análisis de la información y emisión de la respuesta. Primeramente, percibimos la información de nuestro entorno a través de los órganos de los sentidos, como por ejemplo una luz, un sonido o un sabor. Luego todos estos estímulos son transmitidos al sistema nervioso, el que analiza la información y decide una respuesta. Dicha respuesta va a ser ejecutada por el aparato locomotor y por el sistema endocrino, los que se van a encargar de llevar a cabo, por ejemplo, el movimiento y la regulación del funcionamiento de los órganos. Los sentidos, entonces, son la puerta de entrada de los estímulos. Ellos captan la información del mundo que nos rodea y luego la envían al cerebro a través de los nervios. A continuación, describiremos los órganos implicados en los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y sus mecanismos de funcionamiento. El sentido de la vista nos permite apreciar el color, el tamaño y la distancia en la cual se encuentran los objetos. La vista reside en los ojos, dos órganos casi esféricos que se sitúan en dos cavidades de los huesos de la cabeza. Ahora veamos cómo funciona el mecanismo de la visión. El estímulo visual entra por la córnea y atraviesa la pupila, que es regulada por el iris. El cristalino modifica su curvatura para enfocar el objeto. Las imágenes son proyectadas sobre la retina. Los estímulos luminosos que llegan a la superficie de la retina son enviados al cerebro a partir del nervio óptico. La trayectoria de los rayos de luz es rectilínea y al penetrar por un orificio pequeño, estos se entrecruzan formando una imagen invertida que luego el cerebro va a interpretar correctamente. Con este sentido percibimos la intensidad, la duración y el timbre de los sonidos. Los órganos receptores son los oídos, que se encuentran situados en la parte lateral del cráneo. En el oído se distinguen tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo consta del pabellón auricular u oreja y del conducto auditivo. El oído medio está formado por el tímpano, el yunque, el martillo, el estribo y el nervio auditivo. Y el oído interno consta del caracol y el nervio auditivo. Veamos ahora cómo se da el mecanismo de la audición. El pabellón auricular recoge la información y el conducto auditivo la transmite al tímpano. El tímpano transmite esta vibración a una cadena de huesecillos formadas por el martillo, el yunque y el estribo. Este último, al ser golpeado, presiona sobre la membrana denominada ventana oval. La vibración de la ventana oval pasa al líquido del interior del caracol. El líquido transmite la vibración a los cilios de algunas de las células que revisten el interior de las paredes del caracol. La vibración de los cilios transmite la señal al nervio auditivo. Con el sentido del olfato captamos estímulos producidos por sustancias químicas que están presentes en el aire o bien por alimentos que ingerimos. El órgano del olfato está en la nariz o cavidad nasal. Veamos ahora cuáles son sus partes. Fosas nasales, Orificios por los que entra el aire y que comunican con la cavidad bucal. cornetes nasales, Invaginaciones de las paredes de las fosas nasales. mucosa olfatoria. Mucosa que recubre las paredes de los cornetes nasales. Veamos ahora cómo funciona el mecanismo del olfato. Algunas sustancias desprenden partículas al aire. Cuando respiramos, estas partículas penetran en nuestras fosas nasales y se ponen en contacto con los receptores de la mucosa olfatoria. El contacto entre estas sustancias y los receptores desencadena un impulso nervioso que es transmitido a los centros nerviosos.
diferenciar diversas características de las sustancias, como por ejemplo los sabores, amargo, dulce, salado, ácido. Este sentido se encuentra en la lengua y en ella diferenciamos las papilas gustativas y los botones gustativos. Las papilas gustativas son definidas como invaginaciones de la lengua, mientras que los botones gustativos son definidos como aquellas estructuras en donde se encuentran los receptores del gusto. Observemos ahora cómo funciona el mecanismo del gusto. Las sustancias que pasan por nuestra boca se disuelven en la saliva y entran en contacto con las papilas y los botones gustativos. En ellos se produce un impulso nervioso que es transmitido a los centros nerviosos. La función del sentido del tacto es reconocer la forma y la temperatura de los objetos cuando entramos en contacto con ellos. Este sentido se encuentra distribuido por toda la piel de nuestro cuerpo. En la piel distinguimos tres capas: la dermis, la epidermis y la hipodermis. En las dos primeras existen receptores sensibles a los estímulos.